Buenas noches. Buenas noches y otra vez gracias por acompañarnos en una nueva presentación de alguien que ustedes ya conocen mejor que yo. Habiendo tantos cubanos, creo que sería ocioso presentarlo a Armando Rivas. Él debía presentarme a mí para que ustedes sepan quién soy yo. Pero sí voy a tomarme este tiempo en lugar de presentarlo a Armando para colocar el contexto en el cual Armando va a hablar de ese tema. Yo creo que la sociedad en la que todos quisiéramos vivir es una sociedad con desarrollo económico, con instituciones sólidas que respeten las garantías individuales y la libertad, y con una cultura que sea compartida por la mayoría de la sociedad. La primera parte, que es la del desarrollo económico, una sociedad opulenta que crezca, no se puede dar en los términos actuales si no hay también instituciones democráticas y si no hay una cultura que la sustente. Y cuando hablo de la cultura que la sustente no me refiero a las artes, como normalmente se refiere uno, sino a los valores que hacen que una comunidad se sienta parte de esa misma comunidad. Esos valores. En este tipo de sociedad, la economía por un lado, la política o las instituciones por el otro y la cultura por un tercero, estamos todos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es por dónde comienza la cosa. Muchos han sostenido durante mucho tiempo que es por la parte económica donde se crece, donde comienza a desarrollarse la sociedad, y que después viene la política y que después se puede manejar la cultura. Aunque todos compartimos que esto es un círculo que es inevitable que vaya unido, algunos se colocan más de un lado que del otro. Por ejemplo, los que sí creen que la economía es la que gobierna esto se llaman estructuralistas, y hemos tenido desde la Unión Soviética hasta la teoría de la dependencia en América Latina respecto a cómo desarrollarlo, o inclusive a quienes han sido liberales en materia económica, pero que no han puesto el liberalismo o la libertad individual a la par de la libertad económica. Y hemos tenido así lo que llaman neoliberalismos en América Latina, inclusive gobiernos militares, que han planteado la libertad económica, pero no han respetado la libertad individual. Estas tres formas son tres formas de creer que la economía está por encima de lo demás. Cuando hablamos de cultura también hay toda una nueva corriente que piensa que la cultura es esencial tanto como traba al desarrollo económico o como apoyo al desarrollo económico. Y no es casual que los países que mejor crecen, que mejor estatus tienen, sean los que tienen una cultura muy sólida y que además tienen instituciones importantes y sólidas y respetadas por todo el mundo. En esta corriente de que creen que la cultura es esencial, yo me inscribo. Me siento mucha simpatía por esta corriente. Y por último hay una tercera corriente que creo que es en la que Armando está firmemente colocado, que fue iniciada por Robert Dahl, en la que creen que las instituciones son las que generan la economía y que son las que generan la unidad cultural. Robert Dahl una vez contó y explicó que efectivamente los países que hoy están desarrollados son países que primero tuvieron instituciones muy firmes, instituciones que respetaban las libertades y que de ahí comenzó el proceso de crecimiento. Y Armando está totalmente convencido de esto y ha escrito un libro estupendo que se llama Argentina 1852, creo. Un milagro. Argentina, un milagro de la historia. Un milagro de la historia. Donde lo que él sostiene es que una vez que Argentina tomó las instituciones que habían servido en otros países, eso le permitió un desarrollo que hasta ese momento no tenía. En ese contexto donde él, como uno de los cultores del institucionalismo como base, quiere plantear la charla de hoy, que es The Rule of Law. ¿Qué significa The Rule of Law y cómo el Rule of Law funciona para las sociedades que crecen y que se mantienen culturalmente unidas? Armando. Ustedes saben que dicen que los argentinos son soberbios, pero no se dieron cuenta que los más soberbios somos los cubanos. Así que yo voy a pretender hoy dar una respuesta a los problemas del mundo. Por supuesto, ustedes podrán saber si tengo razón o no, pero yo digo lo que pienso. Entonces, quiero dar las gracias por la invitación a estar acá y más gracias a ustedes por venir a oírme, algunos de los cuales ya casi se saben de memoria las cosas que yo digo. Pero, entonces, que he tomado el tema del Rule of Law, pero antes de tomar el tema del Rule of Law quiero empezar por la realidad del mundo, porque creo que hay una confusión muy grande, que es la llamada, ¿cómo se llama?, civilización occidental. Esa es una de las grandes mentiras históricas que no nos permite conocer el mundo en que vivimos, porque en Occidente se dieron las dos filosofías políticas más antitéticas.
la libertad que empezó del Canal de la Mancha, ¿no?, o de British Channel, como le quieran llamar, hacia el oeste, y lo que fue la filosofía política franco-germana que dio lugar al totalitarismo. Y ya eso lo ha reconocido el propio François Rebel, que aún sin haberme leído a mí, dijo que el totalitarismo era esa doctrina moderna que Europa le había regalado al mundo. Y si no hubiera sido por los americanos, seríamos nazis o comunistas. Y si nosotros seguimos pensando en que hay una civilización occidental, no vamos a entender qué es lo que está pasando en la China, qué está pasando en la India, porque si los chinos y los indios le dicen esto y le cuentan la historia de Europa y saben que lo único que hicieron a través de la historia fue matarse los unos a los otros, ¿no? Porque hasta Montesquieu, en su libro Cartas persas, el persa le dijo, no, los cristianos son los que más se matan entre ellos, y efectivamente en la guerra de los 30 años se murió la mitad de Europa. Entonces, a partir de esa falacia, quiero darle un dato que también es importante y que creo que no lo tenemos y que es fundamental. Y curiosamente podría decir que el primero que se dio cuenta fue Marx. El mundo, y esto está en un libro, está muy claro en un libro reciente que se llama The Birth of Plenty, el mundo no hizo así. El mundo hizo así y de pronto hizo así. Y la pregunta relevante es si la cultura judeocristiana y la greco-romana eran tan fantásticas, ¿por qué la gente vivía como Jesucristo hasta hace 200 años? Y fue Marx el primero que dijo, la burguesía, por quien él sentía un gran desprecio, ¿no?, en solo 100 años ha creado más riquezas y más fuerza productiva que todas las generaciones anteriores juntas. Y entonces la pregunta relevante, insisto, es qué fue lo que pasó en el mundo para que se diera esta situación. Y yo digo que fue el surgimiento del rule of law, a partir originalmente de las ideas de Locke. Porque les voy a contar de la historia de una revolución que no sé si ustedes, que son una minoría selecta, por supuesto, por eso están acá, probablemente lo sepan, pero a mí no me lo enseñaron, tuve que aprenderlo después, que se llama The Glorious Revolution. Inglaterra, hasta la Glorious Revolution, había tanta falta de libertad que los Pilgrims se fueron. O sea, los Pilgrims fueron los cubanos del siglo XVII. ¿No? Entonces, y no solamente eso, sino que era el país más atrasado de Europa en ese momento. Quiero rescatar esto porque si uno tiene que ser anglosajón para no ser idiota, yo me resisto a aceptar esa teoría. Yo no me siento idiota y creo que ninguno de ustedes tampoco. Así que entonces, ahí empezó el sistema que fue tomando en cuenta el pensamiento de Hume, que es fundamental, porque en el rule of law el concepto fundamental es que el hombre es como es y no como debe de ser. La conciencia de que el hombre es como es, y por eso dice Hume, si los hombres fueran generosos y la naturaleza pródiga, la justicia no tendría razón de ser. Y por eso él discute también entre justicia y moral, y dice que la justicia es un aprendizaje, cosa que está un poco distinta que lo que planteó Locke, porque Locke planteó el tema fundamental, pero lo planteó desde casi de los derechos naturales, cuando habló del derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad y el derecho fundamental de la búsqueda de la felicidad.
que precisamente ese derecho es fundamental para entender el proceso, porque cuando no se acepta la mano invisible, o sea, esto yo lo considero casi como una expresión de reconocimiento ético de la mano invisible. Como se recordarán, fue Adam Smith quien dijo que el hombre, en la búsqueda de su propio interés, satisfacía más a los otros, a toda la sociedad, y que nunca había visto mucho bien hecho por aquellos que pretendían actuar por el bien público. Y mientras más gente tenemos por el bien público, más problemas tenemos en el mundo. Y hoy Europa es un ejemplo de esa situación, aparte de las estupideces que hacemos en América Latina, que le permite a Miami crecer cada día más, ¿no? Entonces, y ese turning point, que lo reconoció Popper también, sin embargo nosotros tenemos una idea casi romántica del pasado, que creemos que cualquier tiempo pasado fue mejor y que se han perdido los valores, pero cualquiera de ustedes los ponen a vivir como vivía Luis XIV y se pegan un tiro directamente. Entonces, ¿por qué se produce este fenómeno? Y este fenómeno cruza el Atlántico, pero no con los Pilgrim. Los Pilgrim se equivocaron también al principio, no obstante que mi amigo dice que hay un libro que dice que actuaron también, pero yo tengo algunos datos que vale la pena recordar de qué es, primero, los Estados Unidos, ¿no? Y dice ¿cómo se llama? A ver, espera un momentito, porque ustedes me van a perdonar, pero yo la organización no es mi mejor. Bueno, espera un momentito. Pero en términos comparativos estoy mejor organizado hoy que otros días. Ira Glasser escribió un libro que se llama Visions of Liberty, y ahí dice: los primeros americanos realmente inventaron una nueva forma de gobierno, pero hicieron algo más que eso. Declararon un nuevo propósito del gobierno. Ese nuevo propósito era la protección de los derechos individuales. Ningún gobierno nunca antes había sido creado primeramente con ese propósito. Antes de 1787 el rol del gobierno se suponía que debía ser la aplicación de un consenso comunitario dirigido a hacer a los ciudadanos virtuosos y morales. Pero los primeros americanos cambiaron todo y fundamentalmente redefinieron la relación legal entre el individuo y la comunidad. Para ellos el objetivo primordial del gobierno era promover los derechos individuales. Esta es la esencia del tema. Y, curiosamente, dice, por supuesto Rousseau estaba totalmente en contra de esta línea porque él creía de verdad que la sociedad, al contrario, hacía avanzar la inmoral. Mientras más se beneficiaba la sociedad, más inmoral se hacía la gente. Y no voy a discutir la inmoralidad de él, porque a mí cuando yo hablo de política, cuán idiota es un tipo, me importa poco. Lo que me importa son las ideas y las acciones y los resultados. No. Dice Ayn Rand en su obra La virtud del egoísmo: los Estados Unidos fueron la primera sociedad moral en la historia. Todos los sistemas previos habían visto al hombre como un medio sacrificable a favor de los fines de los demás y a la sociedad como un fin en sí mismo. Los Estados Unidos consideraron al hombre como un fin en sí mismo y a la sociedad como un medio para una coexistencia pacífica, ordenada y voluntaria de los individuos. Y le voy a decir esta otra cita que Hannah Arendt escribió: cuando se sacrifica al individuo en nombre de la compasión, se pierde la justicia y la libertad. Creo que estos son principios fundamentales que cambiaron la historia del mundo, ¿no? Y están, dijera
confundidos, ignorados o descalificados en función del capitalismo, porque los primeros han sido los economistas que no sabían que existía el rule of law. Y ahora parece que se enteraron y le dieron a dos economistas cuyos nombres no puedo acordarme, el premio Nobel de Economía porque se enteraron que existía el rule of law. Fíjense ustedes qué fantástico que estamos, ¿no? Y bueno, y entonces parece que se enteraron de que el sistema no es económico. Lo económico es siempre el resultado del sistema. Y como decía Tocqueville, tales son más fuertes los vicios del sistema que la virtud de los que lo practican. Entonces, el sistema se basa en el concepto ético y que está curiosamente en el cristianismo, porque fue el cristianismo donde se dijo por primera vez que el justo peca 7 veces. Ya para mí eso es un imposible, pero soy un pecador frustrado nada más. Entonces, pero está en Hume que dice la naturaleza humana no la podemos cambiar. Si queremos cambiar los comportamientos, tenemos que cambiar las circunstancias. Y las circunstancias son el sistema en que uno vive. Y lo vemos a través de un ejemplo que dio él, que fue la Argentina, que en 50 años se convirtió de uno de los países más pobres del mundo, ¿no?, en el sexto país más rico del mundo, ¿no? Y yo insisto en esto y no en la cultura, porque insisto que la cultura es una consecuencia. Si nosotros, porque somos descendientes de los reyes católicos, nacimos para ser estúpidos, no tenemos ninguna salida posible. Y yo soy un optimista impenitente, ¿no? Y la Argentina es una prueba. Y además de esto, estoy en contra también de que el tema es de los protestantes, porque creo que si alguien se equivocó fue Weber, ¿no? Y como dice Elston en un libro que tiene que se llama Reformation Europe, dice, ni Lutero ni Calvino hicieron ninguna sugerencia para ampliar el ojo de la aguja. No sé si está claro mi concepto en este caso. Bueno, entonces el tema pasa precisamente porque se creó por primera vez en la historia este sistema al cual le debemos no ser nazis o comunistas, ¿no? Y la gente lo sigue ignorando o descalificando. Y se le descalifica como capitalismo porque el léxico político está plagado de juicios de valor más que de descripciones. Cuando a usted le dicen que es de derecha, no se equivoque, le están diciendo que es un hijo de mala madre, ¿no? Y cuando ya es de derecha y centro, bueno, ya no es tan cretino, ¿no? No. Y sin embargo, la izquierda, ¿qué es lo que es? La izquierda son los que están a favor de los pobres y son los generosos. Y son tan generosos que cada día crean más pobres y se hacen más ricos a través del poder político, ¿no? Porque todos los que pretenden el reparto de la riqueza, yo los comprendo porque reparten y se quedan con ella. Y se ignora el derecho del hombre a la búsqueda de la propia felicidad, o sea, no se respetan los derechos individuales. Y señalo también, y me van a perdonar que haga algunas otras citas, pero que creo que son trascendentes, porque los americanos en aquella época, si ustedes leen lo que decía a Catherine Drinker-Bowen, para lograr ¿cómo se llama? Acordar la Constitución, tuvieron problemas enormes, tuvo que venir el propio Washington para decir, se ponen de acuerdo y finalmente vino el gran acuerdo que fue el bicameralismo por primera vez, ¿no? Entonces, y miren lo que dice Madison.
Los legisladores estaduales, tales como lo veía Madison y otros, se han convertido en una Babel de mentes estrechas, de intereses parroquiales. Sus miembros son hombres de intereses egoístas y de comprensión limitada, que promulgan leyes injustas, y todo ello impunemente, ya que no había limitación alguna para una visión del bien público o en lo que ello pudiera considerar. Señores, estaba hablando de los americanos, no de los latinoamericanos, ¿no? Por supuesto se podía aplicar también a los latinoamericanos, pero quiero decir que nuevamente la naturaleza humana, como dijo Hume, no cambia, no es distinta, ¿no? Y después, bueno, John Adams había dicho que había visto más dificultad en nuestro tiempo para gobernarnos a nosotros mismos que a toda la flota y ejércitos de Europa. Pero está la de Hamilton, que es, bueno, y por eso considero que la excepcionalidad americana que ahora se está poniendo en moda es un concepto de que la excepción no fueron los americanos, sino los Founding Fathers, que crearon ese sistema que cambió la historia universal, ¿no? Y lamentablemente no encuentro la de Hamilton, pero Hamilton dijo, con todas sus letras, que en Estados Unidos se había hecho todo lo que podía herir y ofender una nación libre, ¿no? O sea, estaba también refiriéndose a los Estados Unidos en el momento que se estaba tratando de hacer la Constitución. Y yo insisto, esto para mí no es una descalificación, sino es una explicación, porque si aceptamos a priori que los americanos eran lo que eran porque vinieron en el Mayflower y a nosotros nos llegaron las 3 carabelas, señores, estamos perdiendo el tiempo acá. Yo no tengo esa idea. Y creo que uno de los ejemplos fue la Argentina, y lo otro que dije de Weber también es verdad, porque si el protestantismo hubiera sido la causa, el primer país que tendría que haber tenido un progreso enorme tendría que haber sido Alemania. Y Alemania hasta Bismarck, o sea, hasta fines del siglo XIX, Alemania era uno de los países más atrasados de Europa, con el pensamiento más estúpido y más trascendente del señor Kant, que precisamente decía que la felicidad era deshonesta porque no se hacía no se hacía por deber. Y después que el mundo, la razón estaba en la historia, y por tanto, la historia era que el antagonismo era lo que hacía el avance de la historia, ¿no? Y por cierto, ese avance de la historia dice en su momento, si los hombres quieren la concordia, pero la naturaleza, que es más sabia, quiere la discordia. Y por eso el señor Hegel siguió aumentando el tema, siguió con este historicismo de la lucha de los estados, ¿no? Y por supuesto el Estado, porque el problema que tenemos también en el léxico político son los universales. Cuando lo que existe es el Estado, ¿por qué los americanos no hablaron nunca de Estado? Hablaron de gobierno. Y fíjense que aquí están Madison, cuando abre en la Carta 10, primero discute todo el caso de la democracia per se, ¿no? Porque para Madison la democracia era la lucha de facciones, y había que evitar la lucha de esas facciones, porque indudablemente que Madison estaba influenciado por Hume, ¿no? Que tenía precisamente la duda, o si se quiere la preocupación, no por las mayorías, sino por los representantes de esas mayorías con el poder, ¿no? Que era el poder faccioso. Entonces, y en la Carta 51, Madison dice, si los hombres fueran ángeles, no haría falta el gobierno. Está refiriéndose a Hume y al señor Locke, que había dicho, los monarcas también son hombres, ¿no?
para discutir precisamente el derecho divino de los reyes, que ha sido sustituido lamentablemente por el derecho divino de los pueblos, y donde hay derechos del pueblo, ninguno de ustedes tiene derechos, porque esa es la diferencia entre el rule of law, y si se quiere los principios del rule of law, y la idea del bien común, que como dice Ayn Rand, el bien común ha sido la excusa para casi todas las sociedades civiles y decididamente para todas las tiranías. ¿Por qué? Porque el bien común es un concepto que se genera a partir del poder político, y cuando llegamos a la conclusión de que el Estado es el que defiende los intereses generales, lo que tenemos son los intereses privados de los políticos que forman. Y por eso sigue diciendo Madison, si fuéramos a ser gobernados por ángeles, tampoco necesitaríamos ningún límite al poder político. Pero ¿qué es el gobierno? Una administración de hombre sobre hombre, o sea, la conciencia clara, ética, de que había que limitar el poder político, precisamente porque, como decía, creo que era Lord Acton que dijo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, el criterio ese fue el que determinó el límite al poder político, la defensa de los derechos individuales, y por supuesto ahí empezó la creación de riqueza en el mundo, porque se valoró también el comercio, que hasta esa época lo único que importaba en el mundo era la guerra, porque aquí, desde la época de Grecia, ¿sabe cuál era el arete en Grecia? Dije arete para impresionarlos, no sé si lo logré. Arete es la virtud por antonomasia de los griegos. ¿Cuál era? El coraje. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el comercio, porque el comercio era para los judíos, ¿no? Y esto, imagínense, y se quiere, esto siguió tanto. ¿Sabe lo que dice Kant de los judíos? Dice, estos palestinos que viven entre nosotros con su bien ganada fama de mentirosos y tramposos, pero son un pueblo de comerciantes. Y por supuesto, para Kant el comercio tampoco era ético, porque no se hacía por interés, y todo lo que se hacía por interés tiene la visión tan estúpida, y perdón esta palabra, de creer que el poder político no era un interés, es una generosidad. ¿No? Entonces, y ahí dice Madison también que para controlar el poder político se necesita no solamente el pueblo, ¿no?, que son las elecciones y demás, sino que hay que buscar medios adicionales. ¿Y cuál fue el medio adicional? Lo escribe primero Hamilton en la Carta 78, donde dice: toda aquella ley que es contraria a la Constitución es nula. Y este principio fue el que aplicó después el juez Marshall en el caso famoso de Marbury versus Madison, cuando dijo, todos los que han construido una constitución escrita la consideran como la ley fundamental, y por supuesto entonces es el deber y es la obligación y el rol del Departamento de Justicia el decir qué es la ley, porque toda ley que es contraria a la Constitución es inconstitucional. Y este es el Judicial Review, que quiero hacer un aviso parroquial. Mi amigo, con quien algunas veces tenemos discrepancia, escribió un libro muy bueno sobre el tema que se llama The Judicial Review, ¿no? Donde lo explica y lo da
y que creo que es fundamental que entendamos este tema. Y lamentablemente este tema está perdido entre izquierdas y derechas, entre el Estado como defensor de los intereses generales, ¿no? Y aquí quiero recordar a un señor que se llamó Juan Bautista Alberdi, que lamentablemente no es conocido en la Argentina, porque en la Argentina el que es conocido, no sé si ustedes lo conocen, es Maradona. Bueno, Alberdi fue el pensador político más grande que ha dado América Latina, sin ninguna duda. Y dijo, el egoísmo bien entendido de los ciudadanos es solo un vicio para el egoísmo de los gobiernos que forman los estados, porque ya él también se había dado cuenta de la situación de que los estados era una mentira y estaba consciente del gobierno y de los derechos individuales, de los derechos de propiedad, ¿no? Y esto lo describe en sus libros, ¿no? Y además hace una aseveración clara de que la patria es libre cuando no depende del extranjero. El individuo no es libre cuando depende total y absolutamente del Estado. Y creo que los cubanos lo hemos aprendido en carne propia, ¿no? Y como vemos, y esta diferencia la podemos ver, los puertorriqueños no son independientes, pero son libres. Cuba es independiente y los cubanos no son libres. Por eso yo digo, no hay que luchar por la libertad de Cuba, hay que luchar por la libertad de los cubanos en Cuba, que es un concepto diferente. Así que y lamentablemente está el mundo confundido, si se quiere. Tan es así que la crisis europea se le llama la crisis del capitalismo, cuando la crisis europea es la crisis del socialismo, porque con perdón de los presentes, el socialismo es un sueño imposible. Porque parte de que el hombre no es como es, sino que es como debe de ser. Y esta es la gran mentira del tema. Y entonces, como dije antes, los que están dispuestos a repartir se quedan con el poder para crear más pobres. Y en Europa, la crisis hoy está por el sistema, que es, ¿sabe cuánto fue el gasto público en Francia en el 2010? Fue el 56% del Producto Bruto. Y como dijo el señor Gilder, que escribió un libro que les recomiendo también, que se llama George Gilder. Exacto, Wealth and Poverty, ¿no? Donde dice, el gasto público no forma parte del producto, sino forma parte del costo de producir. Y este incremento en el costo de producir fue lo que causó el fracaso de las doctrinas de apertura, ¿no? En todos nuestros países, en América Latina en general, ¿no? Porque inmediatamente que aumenta el gasto público, se cambian los precios relativos de los transables y los no transables, y aparece un déficit comercial creciente, cosa que en la Argentina hoy no ha pasado gracias a factores externos como el hecho del aumento de los precios de los commodities, que nadie lo esperaba, porque yo querría saber qué es lo que diría Previch ahora. Diría que la teoría de la dependencia es de los países desarrollados, depende de nosotros. Así que y el no entender esto, y también hay otro principio que creo que hay que tener en cuenta para entender este mundo, que creo que hay gente, y yo creo que los chinos se han dado cuenta de algo que los europeos nunca se enteraron, de que lo que dijo Hume, que la riqueza de tu vecino no te perjudica, sino que al contrario te beneficia. Y por eso ahora como que se analiza todo en quién tiene más fuerza y toda esta cuestión,
parece que los chinos quieren ser los dueños del mundo. No, los chinos están contentos de que están comiendo por primera vez, ¿no? Porque cuando estaba el señor que repartía, el único que comía era él, ¿no? Que si mal no recuerdo se llamaba Mao Zedong, pero ahora le dicen Mao Zedong. No sé si da algo, pero ahora no. Y por supuesto tiene un sistema autocrático, pero quiero señalar que la autocracia hay que juzgarla por los resultados también y no solo por la forma, porque si queremos ver también el proceso político americano, hasta 1920 votaba el 20% de la población, así que cualquiera podía decir que era una autocracia también, pero a los resultados me remito, ¿no? Y en la Argentina ahora, por supuesto, sabrán que Alberdi y Sarmiento son extranjerizantes, porque los íconos son el Che Guevara, Maradona, Perón y Evita, ¿no? Bueno, que fueron los que destruyeron al país a partir del nacionalismo católico, que fue el que trajo a Perón a la Argentina. Bueno, y hay que entender esto porque creo que las armas nucleares son, como dijo el Papa que lo mataron. ¿Saben cuál fue el Papa que mataron? Juan Pablo I. ¿No? Porque se dio cuenta que la Iglesia estaba enredada con el Banco Ambrosiano y el Banco Ambrosiano con la mafia. Y entonces parece que a él haber averiguado eso le causó la muerte. Pero antes de eso dijo, las armas nucleares no son bélicas, son ¿cómo? No son destructivas, No, pero no persuasivos, es una palabra que paraban la guerra y por eso disuasiva. Pero además de eso, que paraban la guerra porque precisamente el miedo a la destrucción lo escribió Alberdi, curiosamente hace 150 años. Alberdi escribió y dijo, las guerras serán cada vez más raras cuando los que las incitan y las declaran corran el mismo riesgo y la misma responsabilidad que los que las pelean. Porque eso no hubo guerra entre Rusia y los Estados Unidos. Todavía hay guerra por mandato, pero una guerra genérica. No creo que haya ningún país. ¿Cree que Fidel Castro quería una guerra con los Estados Unidos? El anticapitalismo y el antiamericanismo en gran parte del mundo es nada más que una visión política para tener el poder político en cada uno de los países, para justificar el poder político absoluto en cada uno de los países. Entonces, creo que tenemos que ver al mundo con un cierto optimismo. La economía americana yo creo que está creciendo ya, a pesar de lo que dijo Stiglitz, que como ustedes se recordarán escribí un artículo que le puse un Nobel novelero. La economía americana hoy es más alta que la del 2008, por supuesto tiene un nivel de desempleo alto, pero creo que por ejemplo Bernanke está haciendo una política coherente con lo que dijo Friedman, porque la gente tiene la idea de la escuela de Chicago una cosa, y Friedman después también sin leer me cambió su pensamiento al respecto. Y yo digo que hay que cambiar la teoría económica, porque toda la teoría económica se hizo cuando el gasto público era el 8, el 10, el 15, el 20%. Cuando el gasto público llega al 50%, al 40 y pico por ciento, todo lo que se llama el racionalismo del mercado, ¿no? O la racionalidad del Estado se cambia, y sobre todo cuando no hay derecho hay colusión, y esto fue el fascismo, y la colusión es precisamente una forma de ineficiencia en el sistema, porque mientras más colusión hay, más corrupción hay, y más corrupción hay cuando se hacen más leyes y más cosas, porque como dice Ayn Rand en su libro, que un legislador le dice al otro, vamos a hacer esta ley,
Y el otro dice, pero esa ley no la puede cumplir nadie. Y el otro dice, ¿y quién quiere que se cumpla? La idea era no cumplirla y, por supuesto, el derecho de propiedad se viola también con el nivel de los impuestos. Esto también es real. Y entonces creo que los Estados Unidos tienen que mantener una política monetaria laxa por un tiempo y que tienen que reducir el gasto público, que por primera vez en su historia está por encima del 40% del Producto Bruto. Entonces, señores, yo espero que con esto podamos comprender hacia dónde queremos ir, porque como dice Séneca, el que no sabe dónde va, no hay viento favorable, ¿no? Y creo que hay una confusión grande en el mundo en este momento para juzgar la situación del mundo en función de una concepción histórica falseada, ¿no? Y tenemos que empezar a comprender que inclusive Confucio dijo cosas que dijo Cristo antes que 500 años antes, ¿no? Y los chinos estuvieron más adelantados que Europa hasta el siglo XV. Así que hay que plantearse al mundo de una manera diferente y con la conciencia de qué fue lo que lo cambió, para que algunos países lo aprendan y otros países como los Estados Unidos no se lo olviden. Muchísimas gracias. Una pregunta. Estamos de Alberti, de Buenero. Y sin embargo, no se le ha dado la diligencia que debe tener. Inclusive Bartolomé Mitre, don Bartolo, que fundó el periódico de La Nación, donde quedó Martí, tuvo más vigencia en Argentina que el mismo Alberti. Y pues, de su batalla que tuvo con Urquiza, primero en Cepeda, después en Pavón. Pero ¿por qué razón Alberti no se conoce más? Mire, esa es una pregunta para la cual no tengo una buena respuesta, porque por eso es que considero que Argentina hizo dos milagros. Uno, el construirla, y otro, el destrozarla. Esta es la realidad. Haber llegado a la década del 30, adelante de Canadá y de Australia, ¿no? Y que hoy es el país 77 o 78 del mundo, es una cosa que duele en el corazón, de verdad, ¿no? Como que tiene que dolerle a los cubanos saber que por ignorantes, pero no ideólogos, teníamos una Cuba que estaba más adelantada que el resto de América Latina cuando estaba en el año 59. Cuando yo llegué a la Argentina, yo no podía creer cómo se vivía en la Argentina en ese momento comparado cómo se vivía en La Habana. Todavía recuerdo que no había semáforos y los argentinos me decían que los semáforos interrumpían el tránsito. Y le digo más, yo hablo de Alberti como pensador, pero el que construyó la Argentina realmente se llamó Justo José de Urquiza. Porque sin Urquiza, o sea, uno puede pensar muy bien, por ejemplo, yo vivo convencido que pienso muy bien, pero nadie me da, ¿no? Así que lo que yo pienso no vale la pena, no. El héroe de Pavón. Bueno, se retiró de Pavón, no, precisamente para poder unir a Buenos Aires al resto de las provincias, y además de eso, no solamente eso, en la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Se puso del lado de Buenos Aires, ¿no? Y en contra de los caudillos, lo que le costó la muerte, porque por eso lo mataron, y todavía los provincianos lo consideran traidor. Pero yo en el libro mío que dijo él, tengo claro de que sin Urquiza no hay país, porque hubiera sido Buenos Aires una cosa y el resto de las provincias otra. Bueno, ¿alguna otra provincia? Pregunta o todo está muy claro. Tengo una pregunta para usted, porque aparte de felicitarlo, la cantidad de conocimientos creo que me han ahorrado haber leído algunos libros. Gracias por eso. Pero no ha nombrado usted sino a los padres de la patria, etcétera, pero sin tratarlos en su conjunto, como que la mayoría de estos precursores allá o
Francia fueron masones. ¿Corresponde algún criterio de importancia a ello o no es mayor en su criterio? Mire, yo no me quiero meter en esa discusión porque yo hace tiempo que decidí que que hablaba nada más que de las cosas que no sé. Y la verdad que yo lo único que conozco de la masonería es todo lo contrario de lo que me enseñaron, porque me enseñaron a pensar que los masones eran los cretinos del mundo, en el colegio de La Salle, en la cual otras cosas que me enseñaron lo valoro porque estoy orgulloso de haber estado en el colegio, pero eso no había remedio, Pero después me enteré que los masones lo que trataron fue de que no los inquisionaran, ¿no? Porque la gente se ha olvidado que la Iglesia Católica fue el primer gulag del mundo, ¿no? Esta es la verdad, pero por supuesto son los reyes de la virtud, y ahora el Papa va a ver a otro virtuoso que se llama Fidel Castro, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque está a favor de los pobres y de la solidaridad, ¿no? Son gente muy cariñosa, y yo por supuesto soy de derecha extrema, ¿no? Y yo ya he recomendado que uno no tiene que decir que soy de derecha, sino defiendo los derechos. Es la cuestión que hay que plantearle para evitar lo que dice Thomas Sowell en el libro que yo les recomiendo, que se llama The Virtue of the Anointed, que dice: la izquierda se ha apoderado y monopolizado la ética, y el que está en contra de ella no solamente está equivocado, sino que es un pecador. Y Ruth Limbaugh dijo que la izquierda había hecho, ¿cómo se llama? Ideological cleansing, es decir, los que no estaban de acuerdo con ellos había que matarlos, más o menos, ¿no? Y la verdad que se ha apoderado del pensamiento, porque como bien dijo también, le estoy ahorrando otro libro, von Mises, en su libro El socialismo, dice: el problema con el socialismo es que aún los que se le oponen aceptan sus premisas básicas, sus premisas éticas básicas, porque claro, es en estos momentos de la demagogia, como dijo Aristóteles, dijo: cuando el pueblo se hace monarca, viola la ley, se hace dictador, y desde entonces los aduladores del pueblo tienen un gran partido. Y Armando Rivas se permite decir que el socialismo es el nombre que le puso el iluminismo a la demagogia. Y están teniendo un éxito que no tiene paralelo, porque hoy todo el mundo está preocupado por las diferencias de ingresos, inclusive en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces no se dan cuenta que el problema no es la diferencia de ingresos, sino cómo se aumentan los ingresos de todo el mundo y cuál es el nivel de ingreso más bajo. Porque fíjense que aquí el problema ese es tan grave que si abren las puertas se llena el mundo acá, se llenan los Estados Unidos, tendrían un problema de inmigración más grande que el que tienen. Porque todavía aquí se vive mejor que en cualquier otra parte del mundo. Esta es la verdad. Ahora, yo quiero rescatar de lo que dijo Einstein, que dijo: hay dos cosas infinitas en el mundo, el universo y la estupidez humana. Y yo tengo mis dudas sobre la primera. Y yo, ¿cómo se llama? Lo tengo citado en algunos de mis libros a inicio, porque creo, por ejemplo, que los ingleses, cuando vino el señor Attlee en 1945, a pesar de ser anglosajón y todos los ingleses votaron por un estúpido, ¿no?, que hizo política peronista en Inglaterra, con resultados similares. Destrozó la economía inglesa cuando nacionalizó todo y demás. Y después de eso todavía los ingleses hicieron una película en contra de la Thatcher, porque había dado marcha atrás a todas las estupideces que había hecho Attlee. Y a Churchill lo dejaron de lado. O sea, señores,
nosotros no tenemos el monopolio de la estupidez, no se olviden de eso. La practicamos, pero no somos monopólicos ni la inventamos. Sí. Sí. Dos pequeños detalles que me quedaron una pequeña laguna. Una, el catolicismo de derecha que inventó el peronismo. Exacto. Llevo 50 años en este partido y nunca me había enterado. Bueno, pues tómese el trabajo de leer la 40º ano. La mata del maestro. No, la 40º ano. La 40º ano es una encíclica que hizo Pío XI. Sí, la conozco. Y que, bueno, es una encíclica fascista porque fue la contraria de lo que había escrito León XIII en la Rerum Novarum. Y por supuesto, citando a León XIII, decía todo lo contrario de lo que decía. Y ahí dice, inclusive dice, que el sistema sindical tiene que ser uno solo y que estar en manos del gobierno. Está bien. Ah, bueno, pues no, esa no es la... No, que tiene que ser uno solo, está bien. No, y y estar en manos del gobierno. Ah, no, eso no. Bueno, eso, perdón, dígaselo a Pío XI. La otra parte graciosa es que usted reivindica la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Sí, claro. Lo lamento, sinceramente. Bueno, pues yo no lo lamento porque yo creo que fueron los paraguayos los que entraron para atacar a Brasil por corriente. Pues eso fue una gestión del imperio que tiene que ver con Paraguay. Bueno, está bien, usted tiene el derecho a pensar distinto, pero yo sí le digo que el problema de la guerra lo único que puso de manifiesto fue el enfrentamiento total que había entre los líderes provincianos y Buenos Aires, que odiaban a Buenos Aires, eso no le quepa la menor duda. Y todavía hay problemas con las provincias, pero ahora hay otro problema con las provincias, que es el tema de los impuestos, de la coparticipación federal, donde ahora los gobernadores están en manos del gobierno central, o sea, se terminó el federalismo en la Argentina, con lo cual se terminó uno de los elementos de la libertad que están también, que no lo mencioné, pero que están incluidos obviamente en los Estados Unidos. Así que yo creo que fue Urquiza quien llegó a un arreglo, en el arreglo de San Nicolás con Mitre, con Bartolomé. Y lo que pasa es que Alberdi, porque una cosa es pensar bien y otra cosa actuar bien. Y en algún momento, los políticos son otra cosa. Yo, por ejemplo, jamás en la vida se me ocurriría ser presidente de Cuba, porque creo que podría ser cualquier cantidad de estupideces, pero creo que las cosas que estoy diciendo son lo contrario de las estupideces. Entonces, una cosa es gobernar y otra cosa es la filosofía política que permite que un país se desarrolle, haya libertad y se viva bien. Y los Estados Unidos son el ejemplo por antonomasia. Y curiosamente, un ejemplo desaparecido es la República Argentina. Sí. Sí, una pregunta. Volviendo al tema del rule of law y la moral, ¿cuál es la relación entre los dos? Porque yo soy colombiano y a veces escucha uno a los políticos decir la moral es la ley. Y creo que si uno llega también a ese punto donde equipara la moral con la ley... No, ese es un error en todo caso. Y está muy claro en Hume, donde separa, le recomiendo que lea lamento que le tengo que recomendar que lea un libro y no se lo puedo sustituir, pero Hume habla claramente de la diferencia en la moral, y la moral es interna, la justicia tiene que ver con las relaciones. No, y por eso dice es un aprendizaje, a diferencia de Locke, que decía que los derechos individuales eran naturales. Hume dice no, fue un aprendizaje de la historia para poner esto, porque esto es lo que funciona, y esto fue lo que tomaron los americanos. Hay que tomar en cuenta que el liberalismo no es un sistema, no es una ideología. Esta es en el sentido
Por ejemplo, el conservadorismo es una actitud frente a la vida. ¿Quiere alguien más conservador que Fidel Castro? No. Pero acá, insisto que el léxico político está plagado de estas inconsecuencias, ¿no? Y aquí le dicen conservadores a los liberales y a los liberales le dicen socialistas. No, a los socialistas le dicen liberales. Pero hay que entender bien lo que estamos hablando en este momento. La moral está en el plano personal y a veces es biológico, y Hume lo dice expresamente. Y lo dice curiosamente Aristóteles, que dice el juicio solamente nos dice qué cosa es lo que es verdad y lo que es falso. Por ahí nos podemos equivocar, por eso Hume insiste, y yo con él, que la razón es instrumental y el sentimiento y la emoción son objetivales. Lo que nos hace feliz o nos pone triste son los sentimientos. Y la razón nos dice qué es lo que tenemos que hacer o no para llegar a ser más felices o no, y a veces no podemos hacerlo, ¿no? Pero pero nos han convencido de que es la razón, y ustedes saben que yo le llamo al iluminismo el oscurantismo de la razón, porque antes teníamos el oscurantismo de la fe, y con los señores franceses que nos enseñaron que eran los reyes de la libertad, hasta Lenin se dio cuenta y dijo: los bolcheviques somos los jacobinos del siglo XX. Y yo le creo algunas cosas a Lenin, no todo, pero algunas cosas sí. Entonces, el bien y el mal, y ya esto lo había rescatado también Pancho Tocino. ¿Sabe quién era Pancho Tocino? Pues como estamos hablando en castellano, se llamaba Francis Bacon. Bueno, Francis Bacon dijo y se dio cuenta que Adán y Eva lo habían echado del paraíso porque querían ser como dioses y saber y comer del fruto del árbol de la vida del bien y el mal. En otras palabras, el que sabe cuál es el bien y el mal es Dios. Nosotros la pegamos o no la pegamos, ¿verdad? Y podemos tener discusiones dentro del propio liberalismo. Yo les voy a decir una cosa que no sé si van a estar de acuerdo conmigo. Yo estoy en contra del matrimonio homosexual. Y no estoy en contra de que no estoy a favor de que los maten, ni que no le den derechos, nada por el estilo. Pero creo que unificar el criterio, como si nosotros fuéramos, ¿cómo se llama? Como son las flores, hermafroditas. No, a mí no se me ha ocurrido nunca. No sé, yo he tenido problemas porque siempre he tenido buen gusto y me ha costado mucho trabajo encontrar gente con mal gusto. Pero esta es y un día le escribí un artículo en contra de mi amigo el peruano, ¿cómo se llama? Vargas Llosa, que escribió, sí, porque es amigo mío, sí. Sí, no, yo tengo amigos importantes, no creas. No, sí, ¿sabe cuál es la ventaja sobre mis amigos? ¿Cuál? Mis amigos. Yo elijo mejor que ellos, nada más. Bueno, escribió un artículo diciendo que el socialismo en España había tomado una decisión liberal, que era haber propuesto y aceptado el matrimonio homosexual. Y yo le escribí diciendo: mi querido Mario, tú tienes todo el derecho a estar de acuerdo con el matrimonio homosexual, yo no lo comparto, pero no le eche la culpa al liberalismo. Dentro del liberalismo se pueden discutir cosas como las que se están discutiendo, del problema de los abortos y toda esta cosa. No, forma parte de las cosas que son discutibles. Lo que no se puede discutir es el sistema. Y el problema que tienen los Estados Unidos hoy es que es el sistema el que está at stake. Y esa es la preocupación. Y si los Estados Unidos se salen del sistema, ¿quién nos queda? Porque los europeos no se van a enterar nunca.
Yo creo que no hay nadie que le tenga más bronca a los americanos que a los europeos, a pesar de que los Estados Unidos, que quiero rescatar otro acto increíble de los Estados Unidos, el único país en la historia de la humanidad que gana una guerra y a los vencidos, en lugar de pedirles reparaciones, los repara, no tiene paralelo en la historia, ¿no? Es más, la guerra del 14, uno de los problemas que hubo con Alemania fueron precisamente las reparaciones y toda esta cuestión que provocaron que Hitler, ¿no? Porque además de eso, los franceses no querían aceptar que le pagaran con carbón, porque si le pagaban con carbón se caían las minas de ellos, entonces era todo un problema. Bueno, no sé si le contesté la pregunta, pero si quiere más información, léase el libro de Hume que se llama el Treatise on Human Nature, o Tratado sobre la Naturaleza Humana. Treatise. No, el treatise sería más divertido. Sí. Sí, la pregunta mía es con respecto a los sistemas sociales y la forma que están evolucionando, que yo veo que a mayores cantidades participan en los sistemas de votación, pero es una mayor cantidad de ignorantes, y los ignorantes siempre terminan eligiendo los demagogos, y el número aumenta, y a su vez aumenta el número de ignorantes. Bueno, indudablemente que estamos... yo hasta ahora sé a dónde ir, el cómo lo tenemos que... Pero hay que hacer este tipo de cosas que estamos haciendo hoy porque los países los manejan sus clases dirigentes, no nos equivoquemos de esto, ¿no? Y si no hubieran Founding Fathers, serían Founding Sons, ¿no? Y en Argentina los que crearon al país que vale la pena rescatar fueron Alberdi, Sarmiento, Mitre y Urquiza. Pero si hoy hacen elecciones en Argentina entre Alberdi... no. Para presidente. Pero por supuesto, ¿no? Ya se demostró que es así. No sabe Kirchner. ¿Última pregunta? Ya está. Bueno, esa fue la última pregunta. Acompáñenme agradeciéndole a Armando. Bueno, muchas gracias. Gracias.